Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a la última parte de la clase 2 de crecimiento y desarrollo. Vamos a ver a los brasinoesteroides y al etileno. Vamos a empezar con los brasinoesteroides. Yo acá cambié el orden ligeramente en las clases, en las presentaciones que tienen. Habitualmente empieza etileno, después brasinoesteroides. Cambié ligeramente el orden. De cualquier manera, lo que vemos de brasinoesteroides es muy breve. Como dice el título, los brasinoesteroides son potentes promotores del crecimiento. Entonces, acá a la izquierda tenemos plantas del genotipo normal, a la izquierda, y deficientes en la síntesis de brasinoesteroides. Lo que se ve es que en ausencia de brasinoesteroides el crecimiento está muy reducido. Y lo que se muestra en la figura de la derecha es también mutantes, los DX, deficientes en brasinoesteroides, donde se ve que la planta es una planta enana con un crecimiento extremadamente reducido, pero ese crecimiento es afectado en la parte vegetativa, pero no en los frutos, que tienen frutos de tamaño normal. Esto lo que está indicando es que estas hormonas tienen acciones específicas, depende el tejido del que estemos hablando. Y yo le había comentado al principio de esta clase que la sensibilidad de los tejidos a las hormonas es un factor crítico para la acción de las hormonas. Por supuesto que en esta figura la planta de acá tiene un fenotipo muy marcado y estos tomates no salieron estrictamente de esta planta. Pero sí la moraleja de que los brasinosteroides afectan el crecimiento de ciertos órganos y no tanto de otros es importante. Y eso es todo lo que vamos a decir de brasinosteroides. Sigamos ahora sí con el mecanismo de percepción y algunos de los pasos iniciales en la percepción del etileno. El etileno es una hormona gaseosa, eso es importante, ¿sí? Ahí tienen la fórmula química, y tiene numerosos efectos sobre los tejidos vegetales. Uno de ellos es el que se ve acá, que inhibe el crecimiento en largo, pero promueve el crecimiento en ancho, y tenemos dos plántulas de Arabidopsis del genotipo normal, unas expuestas en aire sin etileno, que tienen este fenotipo, son plántulas etioladas, y este es el fenotipo que tiene en presencia de etileno. El alargamiento se ve muy reducido, aumenta en ancho, aunque en esta foto no se ve demasiado, el gancho plumular está muy exacerbado, y esto es lo que se conoce como triple respuesta, ¿sí? La inhibición del alargamiento, el aumento en el crecimiento en ancho y ese gancho plumular tan exacerbado. Esa es la triple respuesta de plántulas al etileno. El etileno, como todas las hormonas, está involucrado en muchos procesos. Ya hemos visto en algunas de las clases de agua que el etileno promueve la generación de aerénquima en raíces y después vamos a ver que el etileno también está involucrado, entre otras cosas, en la abscisión de hojas y en la maduración de frutos. Veamos ahora entonces cómo es la percepción y los primeros pasos eh, en la mecanismo de acción del etileno. Me olvidé de comentar en la diapositiva anterior, así que lo hago ahora, pero se ha propuesto que este fenotipo ayuda a la emergencia de las plántulas. Efectivamente, en suelos compactos se produce, cuando la planta va atravesando las capas del suelo, se produce etileno. Si es muy compacto, se produce más etileno y se genera este fenotipo, en el cual se ensancha el hipocotilo y eso le da más resistencia para que la planta pueda penetrar mejor las capas del suelo. Y además, este gancho plumular exacerbado lo que hace es proteger los meristemas que están por acá de la presión que la misma planta hace contra el suelo, sobre todo cuando los suelos son relativamente compactos. Pero bueno, volvamos al receptor de etileno. El receptor de etileno funciona de una manera distinta a los que vimos antes, como auxinas o gibrelinas. Los receptores de etileno están activos inhibiendo las respuestas al etileno. Y lo que hace el etileno es desactivar ese receptor. Una manera de pensarlo es tomar, muy entre comillas, que el fenotipo normal sería este. Y cuando los receptores de etileno están activos, en ausencia de etileno, cuando los receptores de etileno están activos, lo que hace es inhibir esa respuesta. O sea, están inhibiendo la inhibición del alargamiento. Con lo cual, tenemos plantas altas.
¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay etileno presente, el etileno lo que hace es desactivar a esos receptores y esa desactivación permite que se expresen las respuestas al etileno, o sea, en este caso, plántulas pequeñas. Acá tenemos un ejemplo de eso que decía. En plantas adultas tenemos las plantas normales a la izquierda, está la wild type, una planta de la biopsis, y acá a la derecha, muy pequeña y en este panel está muy aumentado, mutantes en los receptores de etileno. Como se puede ver, esos mutantes son plantas extremadamente pequeñas, muy poco desarrolladas. Vemos aquí otro ejemplo de lo mismo, solamente que esto para plántulas. Tenemos las plántulas normales, son los dos paneles de la izquierda, en aire sin etileno o con el agregado de etileno. Y lo que se ve es que el agregado de etileno justamente lo que provoca es la triple respuesta. En el panel de la derecha, este de acá, lo que tenemos es un mutante de receptores de etileno. Fíjense que tienen las respuestas al etileno aún en ausencia de etileno. Y acá tenemos otros mutantes de los receptores de etileno, pero de alguna forma es parecido o análogo a lo que vimos para algunos de los mutantes de DELA. Acá tenemos receptores de etileno mutados, pero no son no funcionales, sino que son receptores que sí son funcionales, solamente que lo que tienen mutado es el sitio de reconocimiento al etileno. O sea, funcionan normalmente, pero no reconocen la presencia de etileno. Fíjense, en este panel de acá tenemos plantas normales. En aire sin etileno las plantas son altas, en aire con etileno tenemos la triple respuesta, como ya vimos varias veces, y acá tenemos el caso del mutante que no reconoce el etileno en un ambiente sin etileno a la izquierda y con etileno a la derecha. Y lo que se ve es que en presencia de etileno tenemos el mismo fenotipo que si no hubiese etileno, o sea, el receptor no está percibiendo la presencia del etileno, porque justamente la mutación en el receptor, en este caso, se da en el sitio de reconocimiento del etileno, no en la funcionalidad del receptor. Acá tenemos una imagen bastante icónica de una tapa de una revista importante, en donde se ve un mutante de etileno. Fíjense, en este caso, en este que está acá, ¿no? Tenemos un montón de plántulas que obviamente crecieron en un ambiente con etileno, entonces todos tienen la triple respuesta, pero hay una que no está percibiendo la presencia de etileno, que es esta que se ve acá. Y con esto terminamos con la parte de etileno, terminamos casi con esta clase. Solamente quería hacer un par de comentarios finales. El comentario que quería hacer está asociado a la forma en que se pueden encontrar estos mutantes y cómo se puede ir generando este rompecabezas, cómo se puede ir armando el rompecabezas, en el caso de etileno, las auxinas o cualquier otra hormona o cualquier otra respuesta. En los últimos 10 años, la biología molecular tuvo avances gigantescos y las herramientas actualmente son extremadamente poderosas y precisas. Pero hasta hace no demasiado tiempo, 10 años atrás, esas técnicas no existían. Entonces, eh, había que encontrar mutantes y después analizar esos mutantes. Y hay un tema sobre el cual me gustaría hacer un par de comentarios, que es el encontrar los mutantes. Una de las formas para encontrar mutantes que se utilizaban hasta hace no demasiado, de hecho se siguen utilizando, es tener, por ejemplo, un set de semillas, muchas semillas, 10.000, 100.000 semillas, a esas aplicarles un mutagénico, que obviamente va a generar mutaciones, pero al azar, y a partir de ahí hacer alguna prueba para ver si tenemos algún mutante que a mí me interese. Entonces imagínense que tienen una bandeja con 50.000 plántulas, o sea, son todas semillitas y tenemos pequeñas plántulas, y le agregan etileno. Entonces, en el caso del etileno, por ejemplo, van a tener las bandejas con todas las plantas peticitas, con la triple respuesta, y van a tener una, por ejemplo esta, que va a ser
va a ser larga, no va a tener la triple respuesta al etileno. Entonces, ¿ustedes qué dicen como investigadores? Epa, acá tenemos una planta que no está respondiendo al etileno. Si ustedes están investigando sobre el etileno, van a tomar esa planta que tiene una respuesta alterada, la van a cuidar mucho y después van a rezar para que dé semillas y después van a poder hacer análisis sobre esa planta o su progenie. Pero hay un aspecto que para mí es tan trivial como crucial. Y es que ustedes tuvieron que ver que esa planta tenía una respuesta alterada. Entonces, en el caso del etileno, observar esta planta alta en un mar de plantas petizas con triple respuesta es extremadamente fácil. Ahora, si la respuesta que ustedes están mirando es si acumula más o menos de un compuesto X, limoneno, por ejemplo, tienen que pensar en que tienen que analizar 50.000, 100.000 plantas para ver cuánto limoneno tienen, lo cual es a todas luces una tarea ciclópea y que no van a realizar. Entonces, para seleccionar mutantes, que este es el mensaje que quería decir, es importantísimo tener una respuesta que sea fácilmente identificable. ¿Sí? Tener algo que fácilmente ustedes puedan detectar. En el caso del etileno, la respuesta es bastante obvia. No es casual, por lo tanto, que el primer receptor de hormonas que se haya descrito sea el de etileno. Hay otros receptores, por ejemplo el del salicílico tiene unos pocos años, el del jasmónico se describió en el 2011 recién. ¿Por qué? Porque son respuestas mucho más sutiles y es mucho más difícil medir esas respuestas. Necesitan técnicas mucho más sofisticadas y no pueden hacer un análisis rápido en 50, 100.000 plantas. Mientras que con el etileno sí, porque básicamente tienen una bandeja y simplemente miran cuál es la planta que tiene el fenotipo distinto. Si, como les decía recién, por poner un ejemplo pavote, la respuesta que ustedes están viendo es la acumulación de limoneno, y no creo que puedan hacer fácilmente el análisis de 50 o 100.000 plantas a ver sus concentraciones de limoneno. Entonces, tener una respuesta conspicua es crítico para la identificación de estas cosas. Esa respuesta tan conspicua que tienen las respuestas al etileno permitieron que sea el primer receptor conocido, justamente. Así que tener una respuesta clara, observable y fácilmente medible es algo, mm, es algo básicamente bastante trivial, pero que se suele pasar por alto y es crítico. Con esto terminamos la clase 2 de crecimiento y desarrollo.